poderosas declaraciones en las que Jesús revela diferentes aspectos de quién realmente es y qué significa para él ser el Hijo de Dios. Es muy grande cuando nosotros logramos entender y conocer a Dios. Es un gran desafío para la vida del creyente. El creyente debe disponer su corazón y debe disponer su vida para crecer en el conocimiento de Dios y su palabra. De la palabra de Dios y del conocimiento a que nos lleva la palabra de Dios acerca de ese Señor y Salvador es lo que depende en la santificación de nuestra vida. Nosotros somos santos porque Él demanda que seamos santos como Él es santo. Nosotros vivimos una experiencia de gracia y de misericordia con ese Dios de poder y de gloria, porque es lo que el Evangelio demanda de nuestra vida. Más aún en cada una de estas declaraciones se identifica con Dios de una manera profunda. Hace eco a la gran declaración que Dios hizo desde la zarza ardiendo a Moisés antes de rescatar a los israelitas de Egipto. Moisés preguntó al Señor cuál era el nombre de Dios que debía dar al pueblo de Israel. A veces nosotros estamos en la misma condición del pueblo de Israel y por eso se nos hace muy difícil enseñar acerca de Dios porque no sabemos cómo llamarlo. Porque son muchos los nombres que Dios tiene en su palabra. Y son muchas las cosas que Dios ha hecho y que ha obtenido, por eso un nombre nuevo y un nombre más para la lista de nombres que existen en la Escritura, a nombre de Dios. Pero Dios le fue muy claro en la zarza ardiendo. Dios se reveló a Moisés de una manera nueva, como en aquel que establecería un pacto con el pueblo de Israel. Ahora, en estas declaraciones de yo soy, Jesús se revela de maneras nuevas y nos da detalles sobre quién es Dios y qué significa para nosotros Dios. El Evangelio de Juan, yo no me cansaré de decirles y de compartirles que el Evangelio de Juan es un evangelio netamente doctrinal. El Evangelio de Juan, de los 4 predicadores o maestros del Evangelio, porque es un solo Evangelio, narrado por 4 personas completamente diferentes, Juan se ha centrado en la parte espiritual del Evangelio. O sea, Juan, en todo lo que hemos visto y lo que seguiremos viendo, Juan está hablando siempre acerca de lo que Cristo está haciendo espiritualmente para mover el corazón de un pueblo que se encontraba en incredulidad. Un pueblo que se encontraba en medio de una gran rebeldía. Un pueblo que estaba esperando un rey, no un rey espiritual. Un pueblo que se encontraba esperando un rey superior a los reyes humanos que habían estado hasta el momento. Herodes el Grande fue contagiado de una manera muy especial para que destruyera a Jesús. Todos sabemos en los primeros capítulos de Juan que Herodes el Grande mandó matar a todos los niños que estaban en Belén, porque sintió un gran celo por su reinado. Porque todos se imaginaban un rey superior a Herodes, un rey con un gran ejército, con un palacio inmenso, con muchas cosas, con una riqueza material que sobrepasara la riqueza que tenía Herodes. Y ustedes todos recuerdan que Herodes fue el que construyó Masada, un lugar especial para él, ya pensando en lo que iba a pasar en su vida. Él ya tenía pensado que tenía que esconderse por algún tiempo y hizo de Masada
un lugar donde él pudiera estar por mucho tiempo allí escondido sin que nadie llegara a él. Un lugar que era imposible para que la gente llegara. Todo eso era la vanagloria de Herodes. Y por eso cuando él supo, cuando la visita de los magos que llegaron y hablaron con él, él quiso destruir todo porque no pudo tolerar que hubiese otro rey que lo quisieran reemplazar a él por ese rey. Por eso Cristo siempre desde su nacimiento fue maltratado, todo el mundo habló muy mal acerca de Jesús, de ese Jesús que nació en un pesebre, porque eso no era lo que esperaba el pueblo judío, ni eso era lo que esperaba la humanidad. Hoy muchísimas cosas de esas siguen siendo verdad. Usted espera que Dios, que es poderoso, haga muchas cosas que usted se imagina que fueran la respuesta a muchos de los conflictos que usted lleva alrededor de su vida. Pero Dios siempre lo que dará al corazón del hombre es una riqueza espiritual. Dios se encarga de formar una riqueza espiritual en cada uno de nosotros. Lo que tenemos que aprender a entender es que así como cuando Dios le habló a Moisés y le dijo que cuando el pueblo le preguntara el nombre, él tenía que decirle que a él, que lo enviaba, yo soy el Dios de la creación, yo soy el Dios del poder, yo soy el Dios de la sabiduría, yo soy el Dios del amor, yo soy el Dios del perdón, yo soy el Dios de todas las cosas. Eso para Moisés fue suficiente. Pero yo siempre he predicado y siempre he dicho que el gran problema es que nosotros podamos tener la misma transparencia que tuvo Moisés en ese primer diálogo que tuvo con Jesús en la zarza. Confesarle verdaderamente lo que hay en el corazón para darle cabida a que Él como Rey tome posición y posesión de todas las cosas, de todo nuestro corazón, y que Él borre todo nuestro pasado, quite todo el pecado, limpie toda nuestra vida y nos haga en el acepto amados por Dios, hechos hijos del Dios viviente. Nosotros tenemos que meditar profundamente en ese diálogo de la zarza ardiendo. Es muy fácil, vuelvo a repetirlo, porque cada que toco este tema tengo que ir a ese mismo punto. Es muy fácil confesar la mentira. Es muy fácil que usted diga que es mentiroso. Es muy fácil que usted diga que odia. Es muy fácil que usted diga que calumnia. Pero no es muy fácil decir que usted es asesino. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es muy fácil que usted diga muchas cosas. Pero el pecado que cargaba a Moisés, el pecado que lo hizo huir de Egipto, el pecado que lo llevó por largo tiempo en el desierto hasta llegar a Madián, fue el asesinato. Fue el haber matado un oficial del ejército egipcio, siendo él príncipe, porque así fue educado. Así no lo aceptaran muchos, pero él fue educado como príncipe. Y para él fue muy significativo cuando Dios empezó a delegarle cosas que él no podía hacer, y él lo único que pensó es que lo que le impedía a él hacer la voluntad de Dios era que su pecado era que él era un asesino. Había matado a un comandante del ejército egipcio. Y Dios, a todas las respuestas de Moisés, a todas las preguntas de Moisés, Dios le contestó. Tristemente, Moisés tuvo una gran pérdida en ese diálogo con Dios. Moisés no necesitaba que nadie hablara por él. Moisés tenía las capacidades necesarias para hablar, y Dios ya le había dicho que él iba a ir con él. Sin embargo, él le dijo que él no podía hablar. Y entonces Dios le dio una vuelta importantísima al diálogo de Moisés. Le dijo: Moisés, yo voy a llamar a tu hermano, Aarón.
Y Moisés ni siquiera conocía a Aarón. Le dijo, él va a hablar por ti. Yo te voy a hablar a ti y tú le vas a hablar a él y él le va a hablar al pueblo. Una vuelta que era innecesaria. Y así nos pasa a nosotros en nuestra vida. Todos quieren buscar quien interceda por usted delante de Dios. Usted no quiere llegar directo a Dios. Usted quiere que vaya alguien por usted. Usted no quiere hablar con Dios porque no quiere ser transparente, claro, puro con ese Dios maravilloso. Y entonces usted quiere que Dios le hable a la gente a través de otro porque usted considera que sus pecados le impiden hablarle a la humanidad acerca de Jesús. Uno de los obstáculos grandes para el evangelismo. ¿Estamos? Ese es uno de los pecados grandes para el evangelismo. El creer que usted que no ha sido limpiado por la sangre de Jesús. El creer que Cristo no murió por todos sus pecados y por eso usted se siente insuficiente, incapaz de llevar el evangelio a otra criatura. Eso le estaba diciendo Moisés a Dios. ¿Cómo le voy yo a ir a hablar a un poco de ancianos acerca de Dios, al Dios que yo no conozco, el Dios que yo no he tenido un diálogo con él? Y así pasó. Entonces, ustedes se dan cuenta que ya cuando él llega a del faraón, entonces el Señor le dice que hay que botar la vara para que se vuelva serpiente y él tiene que decirle, Aarón, bote la vara. ¿Ah? Porque no hizo uso de la libertad que Dios le había dado en su transformación. Y usted hoy tiene que darse cuenta, a lo largo que vamos estudiando, que usted tiene que hacer uso de la libertad que Dios le dio. Hoy vamos a hablar de la resurrección de Lázaro. Hoy analizaremos la afirmación yo soy la resurrección y la vida. De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Y entonces, en el contexto de esta afirmación, gira en torno a la muerte de Lázaro, amigo de Jesús, hermano de María y Marta, quienes aparecen varias veces en el Evangelio. Lázaro enfermo y murió, y Jesús viajó a visitar a María y a Marta en su dolor. Cuando Marta oyó que Jesús venía, ella salió a recibirlo. Marta, todos los que hemos leído la historia y todos los que hemos leído el Evangelio, sabemos que Marta era poco dedicada a escuchar a Jesús, porque ella vivía siempre, ¿qué? Afanada y ocupada. Ella siempre quería impresionar a Jesús haciendo cosas, no escuchando su palabra para poder vivir de una manera diferente. Hoy el cristianismo también tiene personas que hacen lo mismo. Personas que no quieren oír a Dios, que no quieren vivir en la iglesia conforme a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, porque hemos aprendido a hacer cosas en la iglesia. Pero no hemos aprendido a sentarnos a escuchar a Dios y a dialogar con Él profundamente. Y por eso nos fascina hacer cosas en la iglesia. ¿Ah? Pero nada de las cosas que usted haga en la iglesia le va a dar la salvación. A usted lo que le va a dar la salvación es escuchar a Jesús y permitir que eso que Jesús le hable transforme su vida. Cambie su forma de pensar. Eso le dijo el apóstol Pablo a los romanos. Pablo le dijo a los romanos que deberían renovarse el espíritu del entendimiento para poder comprobar cuál era la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que tienen que vestirse del nuevo hombre, que no pueden seguir con las vestiduras viejas que han llevado durante mucho tiempo. La vestidura del razonamiento, la duda, el pleito, la indecisión, la amargura. Esas vestiduras sobran en el corazón de un creyente. El odio y el rencor sobran en la vestidura espiritual de cualquier persona. Por eso él le dice a la iglesia en Éfeso,
que tienen que vestirse del nuevo hombre. Y el Señor dice en Efesios capítulo 4, del versículo 11 en adelante, dice, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, maestros, evangelistas, profetas. ¿Para qué? Para que lleven a la iglesia a la perfección en Cristo. Es la tarea de los ancianos. Es la tarea de los diáconos. Es su tarea en su casa y es su tarea en el vecindario donde usted vive. Llevar a todas esas personas ¿a la qué? A la santificación en Cristo. A entender quién es Jesús. A comprender cuál fue la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Yo siempre les he explicado y no me canso de repetirlo. A veces nos centramos solamente en la cruz. Pobrecito Jesús, como murió crucificado. ¿Cómo le dolería cuando le atravesaron las manos con esas puntillas tan gruesas? No, ese fue el final de un caminar. El comienzo está allá en el aposento alto, donde Él decide hablar claro a sus discípulos y demostrarles que Él, como Hijo de Dios, conoce todo lo que va a pasar y todo lo que va a ocurrir y que Él está feliz para hacerlo. Acuérdense del aposento alto donde el Señor llega a celebrar la cena con los discípulos y empieza a hablar con ellos. Dice, uno de ustedes es el diablo, me va a entregar. Y todos comienzan a mirarse, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? No tenían seguridad de quiénes eran delante de Jesús. Era necesario que eso pasara para afianzar el evangelio que Dios vivió a través de Cristo aquí en la tierra, para que cada uno lo pudiera entender. Después de eso, todos empezaron a preguntarse, ¿y quién será maestro? Antes de eso también da una lección importantísima de servicio. Una de las normas de los judíos es que cuando usted llegaba a una casa, de acuerdo a la cultura y a la forma financiera que vivía la gente, unos tenían personas para que le lavaran los pies a los invitados. Otros tenían las cosas que eran necesarias. Y otros le alcanzaban las cosas para que la gente se lavara. ¿Estamos? Y Jesús entró a la cena con los apóstoles. Y nadie le lavó los pies a Jesús. Él se levanta de una manera muy clara, se quita su manto, sigue la toalla, toma el lebrillo y comienza a enjuagar los pies de los apóstoles. Dando la lección más grande de servicio, humildad y mansedumbre. Eso es lo que hoy nos está enseñando el Señor Jesús. Y Jesús comienza a lavar los pies de los discípulos. Y siempre hay una flor grande en todo. Entonces aparece Pedro. Señor, usted a mí no me lava los pies. Les podríamos ponernos a razonar en esta mañana. Si él no quería que Jesús le lavara los pies, él sí conocía la ley y conocía las costumbres judías. ¿Por qué no le lavó los pies él a Jesús? Sencillamente tenemos que pensar que era como está escrito para darle una enseñanza a los discípulos acerca del servicio a todos los demás. Donde no haya excepción de personas, allá habían pastores, estaban personas leídas como Natanael, había gente muy bien y había gente que apenas sabían convivir. Y el Señor le lavó los pies sin distinción alguna a todos los seres que estaban en ese lugar. Y usted debe lavar los pies de los miembros o de las personas que usted va a ganar a Cristo sin interesarle quién es. Usted lo único que tiene que pensar es que esa persona a la que usted le lava los pies, esa persona va a amar a Jesús y va a rendir su vida ante Cristo. Ese es el servicio. No es que salgamos cada uno con una vasija
y llevemos una toalla y le lavemos todo los pies a todos los vecinos para que a ver si ellos se convierten. No, es servirle a la humanidad en medio de su necesidad. Sin analizar sus conflictos ni problemas, es que usted en humildad y mansedumbre debe servirles. Debe amarlos. Pero la gran mayoría en la vida cristiana se han convertido en grandes jueces, en grandes críticos de la humanidad. Y entonces usted decide a quién ama y a quién no ama. Usted decide a quién le lava los pies y a quién no se los lava. Usted decide a quién le dice y a quién no le dice. Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos dio unas lecciones increíbles. Aparecen 10 leprosos en el camino y uno de ellos le grita y le dice: Señor, sánanos. Y todos los apóstoles que están siendo formados, al igual que cada uno de nosotros, ¿cuál fue su criterio? El criterio que muchos de nosotros tenemos acerca de lo mismo que tenemos que vivir hoy. Todos le dijeron: Señor, son leprosos. No los podemos permitir que se acerquen a nosotros. Nos contaminan. A usted le da miedo salir al entorno donde vive porque el pecado lo asedia. Porque el pecado lo está esperando para tentarlo. Y entonces Jesús les dijo: sí, vayan y se presentan al sacerdote y llevan la ofrenda que Moisés exigió que llevaran. Eso significaba que en el camino iban a ser sanados los 10 leprosos. Y los 10 leprosos, al igual que todos los enfermos, al igual que usted cuando llega a la iglesia, todos pensaron: ¿y cómo nos vamos si ni siquiera nos ha tocado, no nos ha dicho nada, no reprendió la enfermedad, no echó fuera al demonio, no hizo muchas cosas? ¿Cómo nos vamos a ir así? Nadie cree que en el caminar suyo, en medio del pecado, Dios lo libera de la tentación y de la maldad con que el enemigo lo quiere acosar. Entonces todos queremos vivir en una burbuja. Pero es que por más de que usted se encierre en una burbuja, ¿puede encerrar sus pensamientos? ¿Ah? Entonces usted no puede encerrar los pensamientos. ¿Y qué es lo que lo lleva cautivo al pecado? ¿Qué fue lo que Dios le pidió a los romanos que renovaran? Que se renovaran el vestido y que se metieran todos en una casa sellada. No, el Señor les dijo: renuévese en el espíritu del entendimiento para que puedan entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es que usted sirva. Es que usted salga y comparta el evangelio con toda criatura. Y de estos 10 leprosos solamente se devuelve uno. Es una lección importantísima la de los leprosos. Se devuelve uno. Dale las gracias a Jesús. Y ese no era judío. ¿Ese era qué? Samaritano. Judíos y samaritanos no se trataban. Y Dios vence todo, Cristo vence todos los obstáculos que el mundo quiere ponerle. Y el hombre se acerca a Jesús, se arrodilla y le da las gracias. Y Jesús pregunta: ¿no eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Judíos. ¿Dónde están los que eran de la iglesia? ¿Dónde se escondieron? Es lo que tenemos que mirar, y por eso cuando nosotros seguimos estudiando el tema del día de hoy, todo esto forma parte de nuestro tema. Entonces, cuando Marta oyó que el Señor venía, salió a encontrarlo. Su fe y confianza, su fe y su firmeza, y se dirigió a él como el Señor, pero su declaración de fe tenía un matiz punzante. ¿Qué le dijo? Si hubieras estado aquí, si hubieras venido rápido, mi hermano no se hubiera muerto.
¿Cuántas veces juzgamos hacia Cristo? Sin saber los propósitos que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. Sí, la enfermedad es muy dura, pero es necesaria muchas veces. Por eso usted tiene que darse cuenta que María le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él le dice: yo te he dicho que tengas fe, él va a resucitar. Y ella le dijo: sí, yo sé que resucitará el día de la resurrección de los muertos. Y el Señor le dice: no, va a resucitar. Y si después nosotros seguimos leyendo lo que dice el Señor, es un preámbulo que está haciendo Jesús a la muerte y resurrección de Él. Donde Él, por eso, tenemos que entender lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos en nuestra vida. Por eso, hoy nosotros debemos entender que quizás hayas oído decir que el comportamiento pasado es el mejor indicador del comportamiento futuro. Quizás usted ha oído decir eso. Y es lo que en otras palabras Marta le estaba diciendo a Jesús. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y usted se puede quedar ahí encerrado. Y entonces va a terminar pensando que Jesús no lo ama, que Jesús lo ignoró. Porque eso era lo que pensaban Marta y María. Imagínese usted, van corriendo a decirle a Jesús: Jesús, a quien tú amas, Lázaro está enfermo. En otras palabras, ¿qué le están diciendo a Jesús? Señor, Lázaro está enfermo, ven y lo sanas. ¿Alcanzas a llegar para sanarlo? Y nosotros muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros decimos, no lo que Él tiene planteado. ¿Estamos de acuerdo? Y como no hace las cosas que usted quiere, entonces usted entra en enemistad con Él. La hipocresía siempre es esa, ¿o no? Entonces usted dice: sí, Señor, tú eres maravilloso, tú eres grande, pero no llegaste a sanarme. Por eso estoy cojo, por eso estoy enfermo, por eso estoy manco, por eso estoy tal, por eso tengo, por eso pongo, por eso llevo, porque tú no llegaste. O porque llegaste tarde. Ahí podrían estar pensando todo eso la gente. Señor, ¿tú llegaste qué? En otras palabras, ¿qué fue lo que le dijo Marta? Tú llegaste tarde, Señor. Ya se murió, ya está, hace 4 días lo enterramos. Sí, te llegó tarde. Y entonces viene la otra María, que era más, se postra delante de Jesús a sus pies. Y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, Señor. Y a ella le dice Jesús de otra manera, le dice: ¿dónde lo pusieron? ¿Estamos? ¿Dónde lo pusieron? Llévenme. Y ese es un proceso que tenemos que llevar todos. Por eso ahí vamos a comenzar al estudio de esta mañana. Esta mañana nosotros vamos a tratar este tema en 4 puntos. 4 puntos importantes. Ya después de esta introducción es fácil llegar rápido allá al final. Porque ya entendemos qué fue todo lo que pasó. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya entendimos qué fue lo que pasó. Jesús llegó tarde. Y entonces toda la gente estaba ¿cómo? Lo mismo que pasó cuando Jesús murió. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Jesús murió y estaba antes de morir en la cruz, ¿qué le gritaba a la gente? Usted sanó ciegos, levantó paralíticos, levantó muertos. ¿Por qué no se baja de esa cruz y se va? ¿Cuál es el problema suyo? Así está pasando con lo mismo en Lázaro. Si hubiera llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Y esa es la respuesta de muchos de nosotros
muchas veces a las circunstancias que estamos viviendo. Señor, si me hubieras oído, no me había quebrado. ¿Ah? Pero era necesario que se quebrara, ¿o no? Era necesario que le doliera. Eso lo sabe Dios y por eso lo permite. ¿Estamos o no? El problema es que lo sabe Dios, lo permite Dios y usted no lo entiende. ¿Ah? Ese sí es un gran conflicto en nuestra vida. Ese sí es un gran problema. ¿Y por qué pasa eso? Porque no conocemos ni entendemos quién es Dios. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque no conocemos su palabra. Entonces, en el primer punto de esta mañana vamos a tratar la realidad del dolor y la soberanía de Dios. Eso lo vamos a estudiar en Juan capítulo 11, del versículo 17 al 19. El segundo es la fe limitada de Marta y la revelación progresiva de Cristo. Juan 11, versículo 20 al 24. El tercer punto es la declaración central. Cristo es la resurrección y la vida. Juan 11, 25, 26. Y el último punto, la confesión de fe. Marta reconoce a Cristo. Juan 11, 27. En este pasaje, en este pasaje del 17 al 27, que es lo que estamos estudiando en este pasaje, Juan nos narra el encuentro de Jesús con Marta tras la muerte de Lázaro. Jesús revela que Él no solo trae resurrección futura, sino que Él es la resurrección y la vida. Jesús no trae la resurrección, Él es la resurrección y la vida. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Por eso, este pasaje transforma el duelo en esperanza, asegurando que creer en Él garantiza vida eterna, superando la muerte física. Lázaro llevaba 4 días de muerto. Ahora, era necesario que pasaran 4 días. ¿Por qué? Porque en los conceptos del pueblo hebreo o del pueblo judío, una persona hasta el 4.º día era que se podía catalogar como muerta. Porque ya había gente que se había levantado. La capatalesia es algo que viene funcionando hace muchísimos años. Y eso significa una persona que se queda quieta, estática, no habla, no mira nada, pero no la pueden declarar muerta hasta después de ¿qué? De 3 días, porque ya la costumbre era que muchos se habían levantado antes del 4.º día. Por eso Jesús se demoró 4 días para llegar. Al 4.º día ya había seguridad por los judíos de que estaba ¿qué? Muerto. Lázaro estaba muerto. A pesar de que Jesús había dicho, Lázaro duerme, le dijo a los discípulos. Cuando ustedes leen ese pasaje de la Biblia, los discípulos entonces empiezan a razonar. Señor, si él duerme va a sanar. ¿Y usted para qué va a volver allá si lo están buscando para matarlo? Quédese más bien aquí quieto. Déjelo allá que él de todas formas, si duerme se va a levantar, ¿o no? Y entonces, ¿qué se ve obligado Jesús a decirles? No, Lázaro no duerme, Lázaro está muerto. El incrédulo de los apóstoles que se llamaba ¿cómo? Tomás, cuando el Señor dice, por lo tanto, voy a levantarlo, o sea, voy a resucitarlo, Tomás dice, vámonos con él. Pero él no le dice, vámonos con él a mirar la resurrección, sino dice, vámonos con él y con eso, si él muere, nosotros también morimos. Pero nos lleva la esperanza de que lo van a resucitar. Y por eso usted también hace muchas cosas en su vida, pero no con la esperanza de una nueva respuesta sublime de Dios para su corazón. No con la esperanza de una respuesta nueva para su vida.
Por eso Lázaro había estado 4 días, ya que había les voy a compartir este pedacito que se lo dije ahí de carrera, pero para que me entiendan más. Ya que había una vieja creencia hebrea de que el alma se cernía sobre el cuerpo 3 días después de que alguien murió, y fue hasta el 4.º día cuando el cuerpo comenzaría a descomponerse. Esa era la creencia que él tenía, lo que hoy científicamente se llama la captalesia. Entonces nosotros hoy tenemos que mirar que ya cuando el Señor llega ahí, ya está muerto Lázaro. No hay duda de que va a haber un milagro, ¿qué? Un milagro de resurrección. ¿Estamos? Entonces Jesús dice, llévenme en donde está él, y imagínense ustedes cuando ya va llegando al sitio, porque en esa época las tumbas no eran como las de ahora, sino le ponían una piedra a esa roca ahí, y por todos los lados pues salía el olor, y eso estaba terrible. Y entonces todo el mundo, usted se puede imaginar a toda la gente, y el Señor se para y nadie se mueve. Entonces el Señor dice, quiten la piedra. Y se mueven los mismos 3 de siempre: Juan, Jacobo y Pedro. Los otros se quedan allá con la nariz tapada porque está oliendo, ¿qué? Está oliendo muy mal. Pero Pedro, Juan y Jacobo pagan el precio de mover la piedra. Quitan la piedra y el olor es terrible. Imaginémonos nosotros eso. Si ustedes se lo imaginan bien, se tapan la nariz. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque es que eso es terrible. Entonces usted va y entonces Jesús dice, bueno, corrieron la piedra y el Señor dice, Lázaro, sal fuera. Camina. En otras versiones, ¿estamos? Y Lázaro sale ahí, envuelto en todo como los preparaban para enterrarlos. Y entonces el Señor tiene que seguir dando órdenes, porque el hombre está apenas asombrado. Muchas veces usted apenas se asombra por los milagros, pero no actúa valorando el milagro. Entonces a Jesús le toca decirle, quítenle la mordaza, porque el tipo ya resucitó, pero no puede ni andar ni nada, y todo el mundo lo está mirando, que ya salió caminando, ya todo el mundo sabe que está vivo. Pero ¿quién hace algo? Entonces le toca al Señor Jesús, pero quítenle la mordaza. Y muchas veces muchas veces ya hemos estado en la tumba. Si hablamos un lenguaje figurativo, usted ya ha estado muchas veces en la tumba, muerto por muchas cosas. Y ya ha olido a feo. Y lo que manda el Señor en el Evangelio es que a usted le quiten las mordazas, que el pecado, con las que el pecado lo tiene atado. Lo que manda el Señor es que a usted le quiten las cosas que le están impidiendo vivir la soberanía que Dios tiene para su corazón. El Señor había podido haber dicho, Lázaro morirá y después resucitará. Pero Él no dijo eso. El Señor dijo de una manera, el Señor sabía que Él iba a resucitar. El Señor ya le había dicho a los discípulos que Lázaro estaba muerto. Nada nos puede tomar por sorpresa. Por eso, cuando nosotros vamos y leemos del versículo 17 al 19 del capítulo 11, entonces nosotros miramos lo que dice el Evangelio en el capítulo 11, versículo 17 al 19. Entonces, miramos, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María
para consolarlas por su hermano. Es lo que todos hacemos cuando hay un muerto. Todos vamos a consolar a la persona y todos tenemos que ver lo que tiene que pasar. En esta parte del Evangelio, Jesús presenta uno de los signos más poderosos de su ministerio, la resurrección de Lázaro. Es una de las cosas más grandes que Dios hizo. Ahora, no tanto porque lo resucitó, sino es que, ¿qué es lo que significaba la muerte de Lázaro? La muerte de Lázaro significaba que él iba a morir también. Por eso cuando usted lee toda la historia y lee parte de los comentarios, entonces usted se va a dar cuenta que Lázaro, después de que se levantó, era perseguido ¿para qué? Para matarlo, porque era el único testigo de la resurrección. La única persona viva para demostrar que había resurrección era Lázaro. Entonces ahora, ¿cuántos buscaban el sumo sacerdote, los escribas y los fariseos para matar? ¿A cuántos? A Jesús, que ya lo habían declarado. Que ya el sumo sacerdote, los fariseos, todos habían declarado que Jesús tenía que morir. Y ahora, ¿a quién más tenían que matar? A Lázaro, porque Lázaro era la resurrección demostrada. Y entonces Lázaro tenía que quedarse escondido. No podía salir con libertad. Imagínese usted, lo resucita el Señor y tiene que esconderse. Y eso le pasa a muchos cristianos, ¿o no? A usted Dios lo trajo aquí, igual que a mí, muerto. Y nos resucitó. Y muchos todavía están escondidos. Muchos todavía no comparten el Evangelio con nadie. Y todos tenemos una gran cantidad de justificaciones. O todos tienen una gran cantidad de justificaciones. La demostración más grande de que ustedes se justifican es que los viernes aquí ustedes no asisten a aprender doctrina de Dios. Ustedes no están interesados en conocer a Dios. Cuando uno está interesado en conocer a Dios para poder vivir la experiencia de Dios, la reunión es a las 7, usted debería llegar más tardar a las 6:45. Aquí estoy. Vamos a estudiar para conocer a Dios, para poder vivir mejor. Porque todos los que estudian la palabra, los que penetran en la palabra de Dios, navegan en ella, sus vidas son transformadas. Yo no sé si usted lo sabe, ¿por qué no viene? ¿Sí me hago entender? Entonces usted tiene que darse cuenta que aquí vemos una verdad centrada en el Evangelio. Cristo no solo da vida, Él es la vida misma. Por eso, mis estimados hermanos, hoy tenemos que mirar, mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, le dice Marta al Señor, Dios se lo va a dar. Y indirectamente le está diciendo, pídale que lo resucite. Y es Jesús el que dice que lo lleven a donde está Él. Por eso nosotros, el mensaje central es de que el hombre ve un final definitivo. 4 días Dios ve una oportunidad para una nueva vida. El hombre ya cuando 4 días significaba para los hebreos que estaba ¿qué? Muerto. Ya no hay nada que hacer. Pero eso para Jesús significaba una oportunidad para nueva vida, que fue la oportunidad que nos dio a todos nosotros, para una nueva ¿qué? Vida en Él. Ahora usted tiene que mirar que Dios permite situaciones donde la solución humana es imposible para manifestar su gloria. La muerte
consecuencia del pecado, Romanos 5:12, no limita el poder de Cristo. Algo que usted tiene que pensar en esta semana es que cuando Dios parece tardar, en la realidad está preparando una manifestación de mayor de su gloria. Sí, nadie sabía lo que el Señor estaba pensando con Lázaro. O lo que el Señor estaba pensando que tenía que pasar. Nosotros no sabemos lo que Dios quiere que pase en esta iglesia, si no compartimos con Él todo lo que Él nos pide que hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Nunca vamos a conocer la realidad de lo que Dios quiere. La única forma de conocer la realidad de lo que Dios quiere en esta iglesia es que todos salgamos a hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer. Es un mandamiento sencillo que está en Mateo 28, 18 al 20. ¿Estamos de acuerdo? No más sino eso. ¿Eso tiene que ser en un lugar específico? No. ¿Tiene que ser a una hora específica? O sea que no hay justificación. No tengo tiempo, vencido. ¿Estamos de acuerdo? Es que me queda muy lejos, vencido. Porque usted lo puede compartir donde esté. No podemos hacer eso. Por eso cuando leemos nosotros la palabra de Dios en el versículo 20 al 24 de Juan 11, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección de los días postreros. Tenemos que aprender muchas cosas en estos pasajes que el Señor nos invita a mirar. Algunas cosas que tenemos que entender todos nosotros, y lo primero es que Marta expresa fe cuando habla con Jesús, pero una fe limitada al pasado. Si hubieras estado aquí, Él no había muerto. Una fe ¿en el qué? En el pasado. Pero también, si hubiese también una fe al futuro, sé que resucitará en los días postreros. Es una fe futura, ¿estamos de acuerdo? Eso tenía Marta. Ahora, no logra ver el poder de Cristo presente. O sea, sabe el pasado, piensa en el futuro, pero no vive el ¿qué? El presente. Y eso nos pasa a todos. Muchos viven preocupados por el pasado. Y a pesar de que usted ha oído más de una vez que el pasado ya no está en sus manos. ¿Estamos de acuerdo? Ya el pasado a usted no le pertenece, usted ya no puede hacer nada con el pasado. Lo único que puede hacer recordando el pasado es sufrir, lamentarse. Y si el futuro tampoco está en sus manos, porque usted no sabe cuándo Dios se lo va a llevar. Entonces lo que usted tiene que aprender es lo que les estoy diciendo para que piensen en la semana. Vivan bien cada día como si fuera el ¿qué? El último. Vívalo bien. Vívalo en la plenitud de Cristo. Comparta el Evangelio. Compórtese bien. Obedezca todo lo que Dios le dice. Porque usted no sabe si es el último día. Pues yo tampoco sé. ¿Estamos? Usted tiene que esforzarse al máximo porque usted no sabe qué va a pasar. La fe cristiana no se basa solo en doctrinas futuras, sino en una relación presente con Cristo. Son algunos conceptos que yo les doy para que ustedes piensen. Otro punto que les quiero dejar para que ustedes piensen. Jesús es el cumplimiento de las promesas escatológicas. Jesús es el cumplimiento de las cosas futuras. Cuando usted lee todo el Evangelio, usted se da cuenta que todo el Antiguo Testamento se está cumpliendo en Cristo.
Y cuando usted mira el libro del Apocalipsis, todo lo vamos a vivir, ¿dónde? Ese futuro lo vamos a vivir en Cristo, porque ya está escrito, ya lo único que tenemos que hacer es eso. Miremos un punto, miremos algo, unas cositas que debemos aplicar en nuestra vida también. Muchos creen que Dios pudo haber hecho algo o lo hará algún día, pero olvidan que Él actúa es hoy. ¿Estamos de acuerdo? Reforzando lo que les dije del pasado y del futuro. Y lo que tenemos que vivir bien es el ¿qué? El hoy. Ame. Ahora. No espere que ya no pueda amar. Nuestra fe debe descansar en quién es Cristo, no solo en lo que puede hacer Cristo. Usted tiene que conocer a Cristo. Y usted tiene que desarrollar ese tipo de visión en Jesús. Creer en ese Dios de la grandeza. Creer en ese Dios de la soberanía. En el punto número 3, nosotros leemos lo que dice Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ese es un problema grave. La declaración central: Cristo es la resurrección y la vida, que ya se lo había comentado arriba. Usted tiene que pensar hoy que Dios tiene una respuesta para su corazón y que Él ha venido expresando a lo largo de este tema. Y Dios, lo único que está haciendo el Señor es pidiéndonos que estemos preparados para su segunda venida. Que estemos preparados para un encuentro diario con Él. Estemos preparados para fortalecer nuestra vida día a día. Porque los días son ¿qué? Malos. Por eso debemos estar preparados en el día a día para ver la gloria de nuestro Padre Celestial. Por eso yo les invito a que pensemos: yo soy, declaración divina en Éxodo 3:14, afirmación de su divinidad. Allá cuando habló con Moisés, el yo soy no es de ahora. Y el yo soy es el que nos demuestra que el Padre y el Hijo uno son. Por eso la resurrección, poder sobre la muerte. Eso fue lo que demostró Jesús al resucitar a Lázaro. Tener poder sobre la ¿qué? Sobre la muerte. Ahora, si lo pasamos a nuestro tiempo, Él nos ha demostrado que tiene poder sobre la muerte, ¿o no? ¿Usted vive diferente a cuando llegó aquí, a Cristo, o no? ¿Ha disfrutado de transformaciones en su vida? Dios lo ha resucitado. Y si Dios lo ha resucitado, lo ha mantenido en su resurrección. Y lo ha hecho crecer en su resurrección. De manera que, por eso es el poder de Cristo sobre la muerte. La vida, fuente de vida espiritual eterna. Eso es Jesús. La fuente de vida espiritual eterna. No dice, yo doy resurrección, sino Él dice, yo soy la resurrección. Eso es lo que tenemos que vivir nosotros en nuestro corazón. Yo soy la resurrección. Y entonces nosotros tenemos que mirar algo. Cristo es Dios encarnado. De eso estamos seguros todos. Segundo, Cristo tiene autoridad absoluta sobre la vida y la muerte. La vida eterna es una persona, Jesucristo. Yo soy la vida eterna. Por eso la esperanza del creyente no está en circunstancias, está en Cristo. Y la muerte física no es el final para el que cree en Jesús. Porque todos tenemos vida, ¿qué? Eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la muerte no es el final de los seres humanos, de los creyentes, pues. Ahora, miremos el último punto de esta mañana. La confesión de Marta reconoce a Cristo en Juan 11:27
Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Ese concepto que tenía Marta no fue el que le ayudó a que Cristo resucitara a Lázaro. A veces las Escrituras nos enseñan muchas cosas que si no las profundizamos nos detienen nuestro caminar en Cristo. Porque no alcanzamos a ver. Por eso es que no podemos leer solamente eso puntual. Tenemos que leer más adelante o más atrás para poder entender que lo que Dios nos está brindando es una continuidad de la vida para poder entender que es la vida eterna. Es el cómo Dios se va a comportar con nosotros, el cómo Dios nos va a guiar. Tenemos que mirar, Marta hace una de las confesiones cristológicas más importantes del Evangelio. Marta es la que está diciendo, yo sé que tú eres el Cristo. Una confesión igual a la de Pedro. La respuesta de Pedro fue, Señor, ¿a quién más iremos si tú eres el que tienes qué? Palabra de vida eterna. Y Marta estaba diciéndole al Señor Jesús, tú eres el Cristo. Por eso nosotros tenemos que entender que eso fue similar a lo que contestó Pedro. Quiero que usted piense en 3 verdades en este fin de semana o en esta semana que va a empezar. Primero, piensen que Jesús es el Cristo, es el Mesías. Segundo, piense que Él es el Hijo de Dios. Y tercero, piensen que Él es el enviado divino. La fe verdadera reconoce reconoce la identidad completa de Cristo. La salvación está ligada a creer correctamente en quién es Jesús. Miremos algunas cosas que son importantes para nuestra vida. No basta conocer a Jesús emocionalmente. Es lo que extractamos como final de este tema. No basta conocer a Jesús emocionalmente. Debemos confesarlo correctamente. Debemos saber que Él es la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Debemos entender, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que creer en lo que el Señor quiere que pase en nuestra vida. ¿Qué hizo Cristo en su ministerio? Este milagro apunta directamente a su propia resurrección. Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección y vida. Una promesa hermosa del Señor. Y es lo que tenemos que estar esperando. ¿Por qué afianzarnos a ese tipo de promesas? El Señor no resucitó solamente a Lázaro. El Señor resucitó el hijo de la viuda de Naín. El Señor resucitó la hija de Jairo, el director de la sinagoga. Y ahora quiero que vayamos cerrando, pensando en 5 cosas importantes. Cristo es soberano sobre la muerte. Cosas que usted debe estudiarlas, aplicarlas a su corazón con todo el tema referido. La fe debe centrarse en la persona de Cristo. Usted no puede tener una fe diferente a una fe centrada en lo que es Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Tercero, el dolor humano es necesario de la gloria divina. Es necesario, es el escenario necesario para que usted y yo vivamos bien. Son cosas tan parecidas como, por ejemplo, al hijo que ama, el Señor lo disciplina. Y el que no se opone a
a la disciplina del Señor, sino admite la corrección de Dios, vivirá. Saldrá adelante, triunfará en su vida. Porque esos son los principios y son las limitaciones, no, son los estándares de vida que Cristo tiene. No son limitaciones. Es que si usted no le coloca pautas reales a sus hijos en la educación, no va a haber la gloria de Dios. Las cosas no se van a colocar después de que aparezcan los problemas. ¿Estamos? Dios es un Dios de hoy, ayer y siempre. Entonces, Dios nos está hablando de las cosas que debemos corregir antes de que ocurran. ¿Estamos? ¿Qué debemos hacer como prevención para que no pasen todas esas cosas alrededor de nuestra vida? Jesús es la fuente de vida eterna. Y el último punto, la resurrección no es solo un evento futuro, es una realidad presente en Cristo Jesús. Yo quiero recordarles que Cristo no llegó tarde a la tumba de Lázaro. Cristo llegó en el momento exacto para revelar quién es Él. Yo quiero que usted piense en algo importante. Yo le voy a hacer una pregunta y usted debe meditarla y respondérsela a usted mismo. No es una pregunta en la que tenemos la respuesta escrita para que usted mire a ver si la aplica o no la aplica. Es una pregunta que le quiero yo hacer a usted. Yo no estoy preguntando si crees en milagros. Estoy preguntando si crees en Cristo. ¿Estamos? Yo no le pregunto a usted si cree en todos los milagros que nos nombra la Biblia, sino si crees en Cristo, que fue el que hizo todos esos milagros. Si usted cree en Él, si usted ha decidido esperar en Él, confiar en Él, porque Jesús te hace la misma pregunta. ¿Crees en esto? Fue la pregunta que le hizo ¿a quién? A Marta. Y es la pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a ponerse en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. En esa época en Betania había una casa donde estaba el temor de Dios y sobre la cual reposaba su bendición, pero fue hecha casa de duelo. Murió Lázaro, fue hecha una casa de duelo. La gracia evita que el duelo en el corazón destruya lo que está. Un duelo llevado en la pronunciación de lo que Dios quiere para nuestro corazón. Yo quiero invitarle a que usted piense en este momento en lo que usted es delante de Dios. No piense en lo que son los demás. Vamos a dejar por un momento el juzgar. ¿Estamos de acuerdo? El señalar a los demás. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ver su gloria y a experimentar su amor y su misericordia. Qué maravilloso poder entender que su casa necesita que usted le muestre al Cristo que tiene en su corazón. Es necesario que su familia vea a Cristo actuando a través de su vida. Yo los quiero invitar a que nos arrepintamos en esta mañana. Si no hemos sido el testimonio fiel de lo que la palabra nos pide ser en cada una de nuestras casas. Si estamos esperando a que todos crean para ustedes después decir, ahora sí les voy a hablar. No, hay que sufrir, ese es el sufrimiento del que el Señor nos estaba hablando. Sufrir para compartir el Evangelio a los seres que más queremos. Yo he repetido mucho y vuelvo a repetirlo hoy. Si usted ve un mendigo, le da lástima y quiere regalarle algo. Si usted ve un indigente,
le da tristeza y quiere darle algo. Pero yo le pregunto para que sigamos orando. Si usted ve que su hermano se va a condenar, se va a ir al infierno para siempre, ¿usted qué hace? ¿Ya le compartió el evangelio? ¿Ya lo llevó a Cristo para que se salve? ¿O está esperando que otro lo haga? Por eso dígale al Señor, dígale a Cristo que te permita llenar esos corazones con su presencia de amor y de misericordia. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Solo tienes que dejar que Cristo viva a través tuyo. No tienes que esforzarte demasiado. Tienes que permitir que Él lo haga a través de su vida. Él es la verdad. Él es el camino. Él es el único que lo puede llevar al Padre. Por eso, alabe y glorifique a Dios. Vamos a decirle a Dios cosas hermosas. Vamos a permitir que Dios, a través de la alabanza, vaya llenando nuestro corazón de gloria y de gracia. Dejaste por salvarme, pagando en mi lugar. Me diste vida eterna. Ya Jesús hizo lo más. Cordero fiel en la cruz. Él fue como cordero al matadero. Hoy puedo vivir, aleluya, cordero fiel. Alabe a Dios y glorifíquele a Él. Para Él no le fue importante ser el Hijo de Dios, sino le fue importante el salvarlo a usted y a mí. Él es la redención de nuestra vida. Mi culpa y mi vergüenza, y en aquella cruz lavaste mi pecado. Solo levanta tu corazón y adora a Dios. Dígale, Señor, gracias por haber ido a la cruz por mi vida, Señor. Ahora permíteme llevar el mensaje de tu gloria y de tu gracia a todos los de mi casa que están necesitados de la paz, del amor, de la misericordia que tú me has dado, Señor. Permíteme llevar tu respuesta a cada corazón. Permíteme llevar tu respuesta a todos los de mi casa, Señor amado. Dios, gracias por amarnos. Gracias por regalarnos tu misericordia, Señor. Gracias por regalarnos tu amor y tu gloria. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú llevaste todos nuestros pecados a la cruz, porque tú pagaste por todas nuestras debilidades, Señor. Tú eres el Cordero inmolado, el Cordero de amor y de paz,